Buenas noches, compañeros y docentes de la materia de lectores autónomos. Esta es mi participación respecto a la actividad número 2. Mi nombre es Clarines Cortés Forero. Respecto a las tres preguntas que realiza la docente, de acuerdo a las tres lecturas vistas de la unidad, bueno, esta es mi participación. Respecto a la pregunta número 1, ¿cuáles son las ideas, conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las tres lecturas? Bueno, creo que los conceptos comunes es que, bueno, primero el lector, el escritor y el texto juegan un papel muy importante en el proceso de la lectura, dado que el escritor presenta o muestra un escrito, independientemente del género, un escrito en el cual el lector debe estar en toda la disposición de saber entender, comprender el texto y darle una interpretación que es la que el autor espera. La segunda idea común es que las lecturas están enfocadas en la teoría transaccional, en la cual se manejan las diferentes formas que el lector tiene de interactuar con el texto, ¿sí? En esto podemos mencionar que todas las personas somos diferentes, nos expresamos diferentes, y de igual manera tenemos que interpretar los textos de diferente manera, generando opinión o generando una crítica respecto a lo leído. La tercera es que el lector debe poseer potencialidades intelectuales y disposición de leer. ¿A esto a qué me refiero? A que la lectura no debe ser algo mecánico o algo obligado, sino que el lector debe poseer ese interés por leer, independientemente el tipo de texto, si sea un texto investigativo, una novela, un cuento, ¿sí? Debe tener la disposición para leer. Y la otra es manejar un diccionario intelectual, es decir, a medida que nosotros leemos, vamos en nuestro chip, digámoslo así, vamos guardando palabras, frases, en las cuales al momento de leer un texto ya sabemos qué es lo que significa o quiere dar a entender. La otra concepto común es que el lector debe decodificar un mensaje que está inmerso en el texto, es decir, debemos tener toda la disposición para saber interpretar bien un texto, ¿sí? Debemos de saber leer también para poder interpretar bien un texto. Si no leemos de acuerdo a las puntuaciones o haciendo acentuación en las palabras, el texto cambia inmediatamente de sentido, ¿sí? Entonces es importante decodificar bien el mensaje que el escritor desea transmitir. La otra es que el lector debe poseer una serie de competencias gramaticales, poseer y actualizar su diccionario, como digo, un chip, ¿sí? Y sobre todo es tener tiempo para la lectura. Actualmente existen muchísimas medios en donde la lectura ha llegado, y a esto me refiero a que existen clubes de lectura o bibliotecas que acercan la lectura, digamos, a lugares como los hospitales, las clínicas, las cárceles y los parques, ¿sí? Hay muchos, la lectura ahora se ha vuelto, digamos
que en forma gratuita, ¿sí? Esto con el fin de hacer que la gente tenga tiempo para leer. Inclusive hay gente que lee en los buses, pero también se debe poseer un diccionario y, como lo mencionaba antes, saber leer, saber leer bien una palabra, saber leer con puntos, comas, ¿sí? Y tener un diccionario a actualizar, ir actualizando, digamos, nuestro chip, las palabras, para que podamos entender lo que se quiere transmitir. Por último, la lectura bonita nos dio una buena interpretación. Todos somos diferentes, interpretamos de manera diferente los textos, pero es muy importante saber leer para poder así saber interpretar. Bueno, respecto ya a las diferencias, en las diferentes lecturas se maneja, por ejemplo, la lectura como la literatura como exploración hace énfasis a la literatura en los adolescentes, en los cuales puede poseer una influencia negativa o positiva respecto a la literatura. Esto va enfocado a que dependiendo del género de la literatura y de las emociones o de las experiencias que hemos tenido, en este caso los adolescentes pueden aportar para dentro de su vida cosas buenas como cosas malas, ¿sí? Esto va muy relacionado con el punto número 3, en donde menciona la intencionalidad del escritor y que el escritor tiene definido el perfil de su lector, ¿sí? A esto me refiero a que por eso, digamos, hay tres tipos de literatura, ¿no? La literatura infantil, que es, digamos, desde los 3 años hasta los 12 años, la literatura juvenil, que es desde los 13 a los 17, y la literatura para adultos empieza desde los 18 a X edad. Porque es importante que, de acuerdo a las edades, se tenga el texto para leer. Es decir, no se puede un niño de 9 años leer un texto para un joven de 15 años, ¿sí? Las edades son diferentes. De igual manera que un joven de 16 años lea un texto que sea para una persona adulta, ¿sí? Ya que se manejan palabras ya palabras con mayor complejidad, que tengan una mejor interpretación, ¿sí? No le puede dar una mejor interpretación a un muchacho de 13 a una persona de 30 años, ¿sí? Entonces la intencionalidad es diferente. La otra diferencia es que las lecturas no en todas manejan que el lector pueda darle flexibilidad a la obra, ¿sí? Y de manera independiente de la obra poseemos sentimientos diferentes. Lo más importante que mencionaba una lectura es que mencionaba que el lector se debe dejar que lo afecte la obra o el texto, ¿sí? Estos conceptos se manejan diferentes en las tres lecturas. En una mencionaba que se debe dejar influenciar o se debe dejar afectar. En otra mencionaba que esa afectación hace que la persona deje de lado la literatura, o sea para bien o sea para mal. Y la otra que menciona es que los lectores, los autores de los textos, deben de poner palabras que no generen discriminación al lector. Es decir, si yo soy una persona afrodescendiente y estoy leyendo una obra X,
es muy importante en la parte de el perfil del lector orientar que también los padres de familia orienten el camino de la lectura, debido a que, como mencionaba, hay diferentes edades, hay una formación diferente para cada edad y una maduración diferente. De igual manera, hay momentos, hay experiencias personales que uno las recuerda respecto a las vivencias que tiene el personaje de la obra. De igual manera, la calidad de la literatura es diferente si lee un cuento, si lee una poesía, si lee un poema o si lee una novela ya de suspenso, de terror, de romanticismo. Eso respecto a la primera pregunta. Ya a la segunda pregunta, que nos preguntan qué es un texto y cuál es el papel del escritor de acuerdo a cada una de las tres lecturas vistas. Bueno, para mí el texto es una unidad comunicativa en la cual quiere expresar un mensaje, bien sea de forma oral o escrita. Este texto puede ser complejo, puede ser fácil, a la medida en la que el lector divide de forma intelectual, es decir, está relacionado con la literatura, ¿sí? De igual manera, el texto da un significado a lo que queremos transmitir. Podemos transmitir ideas, podemos transmitir, digamos, críticas, opiniones a través de los textos. Podemos, a través del texto, hacer sentir nuestras emociones y que los demás lo vivan como tal. Bueno, en cuanto a la pregunta, ¿cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a las tres lecturas vistas? Bueno, yo pienso, aquí lo dividí en una tabla. Bueno, respecto a la primera lectura, que es la literatura como exploración, pienso que el papel del escritor es como de ser el emisor, tratar de emitir hacia el lector mensajes, hacer ver sus emociones, nuevas sensaciones, dar creatividad, ¿sí? Mientras que el lector en la primera lectura es un lector adolescente, es aquel que se deja influenciar para bien o para mal con la lectura. De igual forma, deja ver sus sensaciones y hace recordar sus experiencias vividas, ¿sí? Eso respecto a la primera lectura. A la segunda lectura, el lector como modelo de Humberto Eco se deja ver al escritor como el que decide cuál es el lector de su obra, el que decide, digamos, las edades y los rangos que yo mencionaba anteriormente respecto a una obra, si es infantil, si es investigativa, si es el escritor que decide quién es el que va a leer su texto o su obra. Y el papel del lector es el modelo, ¿sí? Como lo menciona el título. Ese modelo es el que cumple con todas las herramientas, cumple con todos los requisitos para leer una obra. Es aquel que tiene tiempo, es aquel que ama la lectura, es aquel que maneja un diccionario, se actualiza, es aquel que es intelectual y sabe interpretar las obras. Respecto a la tercera lectura de Estanislao Zuleta, en esta lectura el papel del escritor es el que codifica su texto, es aquel que pone
digamos, no pone en descubierto aquellas sensaciones de emoción, de intriga, para que el lector las pueda decodificar e interpretar bien, ¿sí? Mientras que el papel del lector es, como dice, aquel que decodifica, es aquel que ama la lectura, al igual que en la segunda lectura del lector como modelo. Aquí en la tercera lectura el papel del lector es el que sabe interpretar de manera objetiva, clara, lo que quiere dar a entender, lo que quiere emitir, las sensaciones y las emociones que el escritor quiere, ¿no? Tercera y última pregunta, en la cual menciona qué ideas expresadas por el escritor tienen relación con las lecturas vistas. Esto respecto al video de Gustavo Martín Garzón. Respecto a este video, me pareció un video muy interesante, dado que el escritor menciona que los libros son un refugio, son un lugar en donde estar, en donde el lector se siente cómodo, se siente apasionado, ¿no? Él ve la percepción de la lectura, sin importar el género, como un lugar en donde sentirse tranquilo, en donde uno se puede comunicar con los personajes de la obra por medio de las experiencias vividas. Ideas que tienen relación con las tres lecturas es que el escritor considera la lectura como la posibilidad de adentrarse en un mundo desconocido, como un lugar de acogida, como mencionaba al principio yo. Y también menciona que la literatura o la lectura lo relaciona con la casa del libro, que es el instituto o la institución, perdón, que hizo este evento, ¿no? Y lo relaciona como la lectura como relacionada con el misterio, con la oscuridad, ¿sí? La segunda idea en relación es cuando menciona el poder de la lectura y darle sentido a ella. Pues yo veo que se relaciona con la lectura, como el lector de Estanislao Zuleta, en donde menciona que la lectura requiere una interpretación y un sentido fuerte